Bueno, continuando con las grandes ideas de las matemáticas, estamos con el libro de Midiendo el cielo y la tierra, la aventura de medir el cosmos, de Eratóstenes a la paralaje estelar. Libro es de Fernando J. Ballesteros. Vamos a continuar, estamos ahorita en el capítulo 1, vamos a continuar con el capítulo 1, que empezamos con el renacer de la ciencia. El Renacimiento supuso un cambio en la forma de hacer ciencia. En realidad, hacia el final de la Edad Media, ya había comenzado a producirse un nuevo interés por el conocimiento, especialmente a partir del siglo XII. En los monasterios se había incrementado la actividad intelectual y científica, en parte gracias a las traducciones desde el árabe de textos clásicos, y de esta época son las primeras universidades europeas, surgidas como una evolución de las escuelas monarcales. También en este contexto hay que situar el reinado de Alfonso X, el Sabio, con su apoyo al conocimiento, la aparición de la nueva ciencia de la relojería, que se ha tratado en el apartado anterior, las escuelas de traductores o el inicio de un estilo arquitectónico muy avanzado tecnológicamente, que ahora se denomina gótico. Aquel renacer intelectual fue en parte trabado por la gran plaga de la peste negra, pero consiguió finalmente florecer en el siglo XV en el Renacimiento, un movimiento que supuso una ruptura definitiva con la forma de pensar medieval y un redescubrimiento del mundo clásico en todo su esplendor, donde el hombre volvía a ser la medida de todas las cosas. La geografía renacentista también alumbró una revolución con la llegada de los europeos a América y posteriormente con la expedición de Magallanes, que consiguió dar la vuelta al mundo y demostrar experimentalmente que la estimación de Eratóstenes para el tamaño de la Tierra era más acertada que la de Posidonio. Por su parte, en la ciencia se volvía a dar importancia a la experimentación y a la realización de medidas, destacando los trabajos de Leonardo, Francis Bacon, Tycho Brahe, Kepler o Galileo, entre otros muchos. Muchas cosas que hasta entonces se habían dado por sentado resultaron no ser ciertas, y una de las que se pone en duda con más intensidad es el modelo geocéntrico de Ptolomeo, con sus esferas de cristal y sus epiciclos, gracias a la publicación del influyente trabajo de Nicolás Copérnico, de Revolutionis Orbius Celestium, 1543, inspirado en el modelo de Aristarco, que situaba el Sol en el centro del sistema solar. El principal motivo por el que el modelo geocéntrico de Ptolomeo había logrado sobrevivir, aparte de que se lo pudiera considerar más o menos acorde a las escrituras, era que no se observaba ninguna paralaje de las estrellas, tal y como relataba la recreación que abre este capítulo. La precisión de las observaciones de Brahe de un minuto de arco, en las que no detectó movimiento alguno de las estrellas,
conllevaba que éstas debían ser al menos unas 7.000 veces más lejos que la distancia de la Tierra al Sol. Concretamente, si entre ambos extremos de la órbita se observase una variación angular en la posición de las estrellas de 1 minuto, implicaría una distancia de 2 radios entre tangente de 1 minuto es igual a 6.875.5 veces el radio orbital de la Tierra. Esta distancia Tierra-Sol es la que se conoce como unidad astronómica abreviada UA, o sea, UA, que hoy día sabemos que vale casi 150 millones de kilómetros. Por tanto, en un universo heliocéntrico, las estrellas deben estar más lejos que 1 billón, 10 a la 12 de kilómetros, una décima de año luz, o lo que es lo mismo, 200 veces más lejos que Plutón. El sistema tichónico. El modelo de Tycho-Brahe era muy inteligente porque conseguía mantener la Tierra quieta, explicando así la ausencia de paralaje, y al mismo tiempo lograba reproducir todos los movimientos observados de los astros. De hecho, el modelo de Tycho es el modelo de Copérnico, solo que situando el eje de referencia en la Tierra en vez de en el Sol. La diferencia matemática entre ambos modelos es un simple cambio de sistema de coordenadas. Por ello, desde un punto de vista predictivo, no tenía pegas, aunque desde un punto de vista físico hoy nos parezca inadmisible. El trabajo observacional de Tycho-Brahe fue también revolucionario. En 1572, antes de su estancia en Venn, había observado un astro nuevo que apareció repentinamente en el cielo y se pudo ver durante año y medio. Hoy sabemos que se trató de una supernova, la SN 1572, pero en su momento se pensó que se trataba de un fenómeno atmosférico, ya que el dogma aristotélico establecía que no podía haber cambios por encima de la esfera de la Luna. Sin embargo, al comparar sus observaciones con las de astrónomos de otras partes del mundo, Brahe vio que no había ningún cambio de posición de la nova stella respecto a las restantes estrellas. Es decir, no había un efecto de paralelaje, pero si se hubiera tratado de un fenómeno que ocurría dentro de la atmósfera, la paralaje debería haber sido muy evidente. Por tanto, la nueva estrella estaba más allá de la esfera de la Luna, lo cual de paso demostraba que el mundo supralunar sí estaba sometido a cambios. Por cierto, que a esta misma conclusión llegaba el astrónomo valenciano Jerónimo Muñoz, introductor del sistema copernicano en España. Brahe y Muñoz publicaban en 1573 sendos libros con las observaciones de la supernova, de nova stella et nullius aeri memoria primus visa, Brahe, y libro del nuevo cometa y del lugar donde se hacen y cómo se verá por las paralaxes qué lexos están
de tierra, Muñoz, donde desafiaban la creencia aristotélica de la ausencia de cambios en el mundo supralunar. Tycho alcanzaría fama mundial con su libro, mientras que Muñoz en España fue acallado por las fuertes críticas e incluso recibió amenazas personales. Ya en Ben, Brahe realizó otros descubrimientos que rompió dogmas. Ahí observó el cometa de 1577 y calculó su trayectoria, demostrando que no solo no se movía dentro de la atmósfera, sino que atravesaba las presuntas esferas cristalinas de varios planetas, sin que se oyera ningún ruido de cristales rotos. Por tanto, las esferas ptolomaicas no podían existir, y si eso era falso, concluyó, tal vez toda la cosmología de Claudio Ptolomeo era errónea. Finalmente, Brahe tuvo que marcharse de la isla de Ben cuando el rey Federico II falleció, y le sucedió en 1595 su hijo Cristián IV, con quien las relaciones no fueron tan fluidas. Así, 2 años después de la llegada del nuevo rey, Brahe se marchaba junto con toda su corte de astrónomos ayudantes, los instrumentos de menor tamaño y sus medidas recopiladas durante sus 21 años de observaciones en Ben. Tras un corto periplo, acabaría en Praga, bajo la protección del emperador Rudolfo II, quien lo nombró matemático imperial. Ahí Brahe invitó a un joven profesor de matemáticas de la Universidad de Graz llamado Johannes Kepler para que se le uniera. Kepler había caído recientemente en desgracia, ya que era protestante y había sido expulsado de Graz durante las purgas de la Contrarreforma. Paradójicamente, solo unas semanas después de haber observado un eclipse solar en la plaza principal. Brahe conocía el trabajo de Kepler, había mantenido correspondencia anteriormente y veía en él a la persona indicada para ayudarle a analizar y dar sentido a la enorme cantidad de datos que había recopilado durante sus observaciones y cimentar así el modelo tichónico del sistema solar. Pero las cosas no fueron como esperaba ninguno de los dos. Entre ambos astrónomos había recelos. Tycho sometía a Kepler a continuos desplantes para aclararle que era un mero ayudante. Por su parte, Kepler no se consideraba un ayudante, pues era consciente de sus valiosas capacidades y planteaba exigencias económicas que Brahe no aceptaba. Además, Kepler era copernicano, de modo que no parecía ofrecer el fiel apoyo que ayudaría a considerar el modelo tichónico. Así que Brahe le negaba el acceso a sus preciosos datos. La situación era tensa, pero no duró mucho, pues al año siguiente de comenzar a colaborar, Brahe murió de una enfermedad grave tras varios días de agonía. En su lecho de muerte finalmente consintió en ceder sus datos a Kepler, bajo la condición de que con ellos demostrara que su modelo cosmológico era el correcto. Aún así, Kepler tuvo que lidiar durante un año más con los familiares de Brahe, pues no querían soltar los datos de las observaciones, hasta que finalmente logró hacerse con ellos.
Las leyes de Kepler. Huelga decir que Kepler no solo no cimentó el modelo tichónico, sino que cambió por completo las reglas del juego. Tras 7 años intentando ajustar el movimiento de los astros a caminos circulares y peleándose con Marte, cuya órbita era la peor que se dejaba encasillar en un círculo, finalmente llegó a una revelación sorprendente. Los planetas se mueven alrededor del Sol en elipses, con el Sol situado en uno de los focos. Este descubrimiento constituye la primera de las 3 leyes de Kepler, que permitirían calcular con asombrosa precisión el movimiento de los astros a partir de principios extremadamente simples y elegantes. La segunda ley de Kepler establece que el vector que une al Sol con el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales, moviéndose por tanto más deprisa cuando el planeta está más cerca del Sol. Y la tercera ley, de especial relevancia para el asunto del círculo de las distancias, afirma que para todos los planetas el cociente entre el cubo del semieje mayor de la elipse y el cuadrado del período orbital vale lo mismo. Es decir, r al cubo entre t al cuadrado es igual a la constante. Como las órbitas planetarias, pese a ser elípticas, en realidad no se diferencian mucho de un círculo, el valor del semieje mayor prácticamente coincide con el radio orbital medio y podemos tomarlo en primera aproximación como la distancia del planeta al Sol. Así, conociéndole el período orbital de un planeta, obtendremos su distancia al Sol. La constante a la derecha de la anterior igualdad va a depender de en qué unidades estemos midiendo el tiempo y la distancia. Kepler usó como referencia la distancia Tierra-Sol, es decir, la unidad astronómica. En el caso de la Tierra, el periodo orbital es un año, con lo que si en la ecuación de Kepler medimos la distancia en UA y los periodos en años, los cálculos se simplifican notablemente y la constante valdría 1 al cubo entre 1 al cuadrado igual a 1. Apliquemos ahora esta ecuación a un ejemplo. En el caso de Júpiter, el periodo orbital es de 11.86 años, por lo que la distancia al Sol sería de r al cubo entre 11.86 al cuadrado igual a 1, donde r es igual a 5.2 UA. Es decir, Júpiter está 5.2 veces más lejos del Sol que la Tierra. La tercera ley de Kepler proporcionó a los astrónomos una herramienta para medir las distancias planetarias a partir de los períodos orbitales, pero siempre en relación con la distancia Tierra-Sol. En cuanto se lograra saber cuánto valía realmente esta distancia, se averiguarían automáticamente todas las demás distancias planetarias en términos absolutos. Pero en la época de Kepler y durante mucho tiempo después, nadie conocía exactamente el valor de la unidad astronómica. ¿Dónde estoy? Mientras tanto, en la Tierra, con el siglo XVII ya comenzado,
se impulsaba la construcción naval, ya que la navegación estaba adquiriendo una importancia mundial a medida que el comercio dependía cada vez más de esta, en especial con la apertura de las nuevas rutas atlánticas que perdían de vista la costa. El cálculo de la posición exacta sobre el globo se volvió de importancia capital. Uno de los efectos colaterales de la necesidad de resolver los problemas de navegación fue el desarrollo de los logaritmos, que ayudaron a los marineros a simplificar los cálculos que tales problemas involucraban. Como ya vimos, cuando un astro cruza el meridiano, se puede determinar la latitud mediante una sencilla operación, ya que conociendo la declinación gamma del astro y midiendo su altura h sobre el horizonte en el meridiano, se cumple que gamma es igual a h menos 90 más lambda, donde lambda es la latitud del lugar de observación que se quiere obtener. Habitualmente los marineros suelen usar la altura del sol, ya que de día es mucho más fácil observar la línea del horizonte. Pero, ¿qué ocurría si a mediodía el cielo estaba nublado, algo frecuente sobre todo en latitudes altas? En esas ocasiones se veían obligados a estimar la latitud por alturas extrameridianas, a partir de mediciones de la altura del Sol, tomadas cuando está lejos del meridiano y separadas por un intervalo de tiempo preciso, para lo cual se usaban relojes de arena reglados. Se podía estimar la altura del Sol al cruzar el meridiano mediante el uso de trigonometría esférica. Se trataba de cálculos muy engorrosos que implicaban resolver 3 triángulos esféricos acoplados, para lo cual tenían que multiplicar a mano 9 números de hasta 10 cifras significativas. Las tablas de logaritmos inventados por John Napier a principios del siglo XVII permitieron convertir estas multiplicaciones en sumas, lo cual simplificaba enormemente el cálculo. El cálculo de longitud. Con todo, el verdadero hueso duro de roer era la longitud. Conceptualmente es un problema muy sencillo. La Tierra da una vuelta completa respecto a las estrellas en 23 horas y 56 minutos, girando en dirección este, por lo que desde nuestra perspectiva son las estrellas en el cielo las que giran 360 grados sobre el eje celeste en 23 horas y 56 minutos en dirección oeste. El lector puede calcular fácilmente que en una hora el giro de la esfera celeste sería de 15 grados, 15.04 grados, con lo que un observador con una longitud geográfica de 15.04 grados hacia el oeste respecto de un meridiano de referencia estará viendo el mismo cielo que una hora atrás se podía ver en ese meridiano a la latitud del observador. Así, conociendo en todo momento la hora del meridiano de referencia y comparándola con la hora local del observador, que se puede obtener midiendo la posición de los astros, se obtiene de manera inmediata la longitud. Por supuesto, el problema es justamente conocer en todo momento cuál es la hora en ese meridiano de referencia. Uno de los primeros en sugerir
que el problema de la longitud se podía resolver mediante un reloj que marcara siempre la hora de un meridiano de referencia fue Hernando Colón, el hijo de Cristóbal Colón, durante la Junta de Badajoz el Vaz en 1524, que en particular intentaba determinar a quién pertenecía las Islas Molucas y por tanto a cuál de los dos reinos debían pagar impuestos sus indígenas y en general aclarar los términos del Tratado de Tordesillas, por el cual Portugal y España se habían dividido el mundo durante 30 años atrás. En aquel tratado se determinó que un meridiano de demarcación situado 370 leguas al oeste del archipiélago de Cabo Verde y su antimeridiano dividían el planeta en dos hemisferios, delimitando qué parte del mundo correspondía a cada corona. Como veremos, la dificultad de medir la longitud no daba problemas solamente a los navegantes, sino que tuvo también serias repercusiones políticas que se extendieron durante siglos. Lamentablemente para Hernán Colón y generaciones posteriores de marineros, la precisión de los relojes no era lo suficientemente alta para permitir esta técnica, pues el ritmo de avance de los relojes era irregular y variaba con la temperatura y las condiciones meteorológicas, llegando a adelantar o atrasar varios minutos cada día. Por poner un ejemplo, un error de 30 minutos en la estimación de la hora en el meridiano de referencia supone un error geográfico en latitudes ecuatoriales mayor que la anchura de la península ibérica. Al menos de momento, había que buscar otra forma de sincronizar tiempos y muchos se volcaron en la astronomía. Se hicieron propuestas para utilizar fenómenos que fueran observables al mismo tiempo desde todo el planeta, como los eclipses de luna, procedimiento ya sugerido por Al-Biruni en el siglo X, o los tránsitos de Mercurio o Venus, pero se trata de fenómenos que suceden raramente y aunque este método fue utilizado con éxito desde tierra firme para calcular la posición geográfica de algunas ciudades, un marinero no podía estar esperando al próximo eclipse lunar para determinar su longitud. En 1598, el rey Felipe III de España estableció un concurso por el que concedía una pensión vitalicia al que encontrara una forma fiable de determinar la longitud. Uno de los que se presentaron al concurso fue Galileo Galilei, el científico pisano que transformó la ciencia de la astronomía al aplicar un nuevo instrumento a la observación de los cielos, el telescopio. Había descubierto el 7 de enero de 1610 que alrededor del Júpiter orbitaban 4 satélites de una forma regular y predecible, presentando frecuentes eclipses. Galileo ya había estado carteándose con la corte española con referencia al problema de la latitud, por lo que al poco descubrir los satélites jovianos, cayó en la cuenta de que estos podían usarse como un reloj en el cielo, fácilmente visible desde cualquier lugar del mundo, realizando una tabla de efemérides precisas de cuándo sucederían los eclipses de cada una de las 4 lunas referidas a la hora de un meridiano de referencia, y comparando estas tablas con las observaciones telescópicas, podría hallarse con precisión
la latitud del lugar. Esta fue la idea que presentó Galileo a la corte de Felipe III, si bien no fue acogida con agrado, pues limitaba el cálculo de la latitud a horas nocturnas y con cielos despejados, lo que no deja de sonar a excusa, ya que la misma pega podría aplicarse a cualquier método astronómico. De hecho, ninguna solución pareció ser bien acogida en la corte, ya que el premio español quedó finalmente desierto. En realidad, el principal problema del método de Galileo, y cualquiera que haya usado un telescopio se habrá dado cuenta de ello enseguida, era que resultaba literalmente imposible realizar observaciones astronómicas con un telescopio desde la cubierta de un barco, debido al balanceo que le induce el mar. Galileo era consciente del problema y para subsanarlo inventó un curioso dispositivo, el celatone. Ver la figura 17 izquierda. ¿Okay? Derecha. Consiste en una semisfera inscrita en otra semisfera algo mayor y una capa entre ambas de un fluido lubricante, como mercurio o aceite, para asegurar que la esfera interior siempre se mantuviera horizontal a pesar del movimiento del barco. Huelga decir que, para desgracia de Galileo, ni el celatone ni la litera basculante funcionaron como se esperaba. El sistema no ofrecía la suficiente estabilidad para observar las lunas de Júpiter. Otros artilugios competidores que también intentaron ofrecer observaciones estables de descubierta, como la silla colgante de observación o el dispositivo del astrónomo Pirry Bouguer, un telescopio de más de 3 metros de longitud instalado sobre los hombros de un observador mediante una serie de correas, palancas y contrapesos, una suerte de Steadicam renacentista, tampoco tuvieron mejor fortuna. No obstante, la teoría de Galileo era correcta y los eclipses jovianos sí se usaron con notable éxito y extensamente para establecer la posición geográfica de localizaciones terrestres donde era posible realizar observaciones de Júpiter sin el inconveniente de los bamboleos. De hecho, la técnica se mantuvo en vigor hasta bien entrado el siglo XIX. Permítame hacer aquí un breve inciso, ya que una de las sorpresas que deparó este método era en función de si Júpiter estaba más cerca o más lejos de la Tierra. Los eclipses de sus lunas se adelantaban o atrasaban. En 1676, el astrónomo danés Ole Romer, trabajando en el Observatorio de París, fue el primero en darse cuenta del fenómeno y también el primero en hallar la explicación correcta del mismo. La velocidad de la luz, tan rápida que hasta entonces se había creído posible que fuera infinita, no lo era tanto, y el desfase observado se debía a que la imagen de las lunas en Júpiter nos llegaba con mayor retraso cuanto más lejos estaba el planeta. Si se conociera con precisión la velocidad de la luz, este desfase podía servir para calcular la distancia a Júpiter. Por desgracia, las medidas realizadas en la superficie terrestre eran insuficientes para determinar nada. Por otro lado, si se conociera la distancia a Júpiter con precisión,
sería posible calcular la velocidad de la luz a partir del desfase de las lunas, en un claro ejemplo de pescadilla que se muerde la cola. Con todo, Romer hizo lo que pudo a partir de las pobres estimaciones que había entonces de la unidad astronómica, y su estimación de la velocidad de la luz, una vez convertida a unidades actuales, fue de unos 200.000 kilómetros por segundo. Tras esta breve digresión y volviendo al problema de determinar la longitud, dadas las dificultades mencionadas del método de las lunas jovianas, se propusieron otras alternativas astronómicas que pudieran observarse con mayor facilidad. Una de la que gozó de cierta fama para observaciones desde tierra firme fue el método del terminador lunar, la línea que separa la parte iluminada de la luna de la parte en sombra, postulado por Pirri Gassendi y su amigo Nicolás de Peyssec a mediados del siglo XVII. Si se describían detalladas efemérides de qué cráteres cortaba el terminador en cada momento, referidos a un meridiano de referencia, se podía saber la hora con una simple observación. Si bien no fue el método más popular, sí impulsó notablemente el cartografiado y la nomenclatura lunar. Pero desde un barco hacía falta algo más sencillo. El método astronómico que finalmente terminó imponiéndose fue el de las distancias lunares, presentado en 1755 por el astrónomo alemán Tobias Meyer al premio de la Boards of Longitude de Londres, que le concedió un premio menor de forma póstuma, entregado a su viuda. Para esta técnica se confeccionaba tablas de predicciones de la posición de la luna, en concreto de su distancia angular al Sol, y diversas estrellas de referencia. El marinero medía en un momento dado la distancia en grados de la luna a uno de estos astros, y al compararlo con las tablas averiguaba la hora en el meridiano de referencia. Dado que la luna se mueve relativamente deprisa en el cielo, era una medida que proporcionaba una gran precisión temporal y por tanto gran precisión geográfica. No obstante, requería de ciertas complicadas correcciones que implicaban de nuevo el uso de tablas de logaritmos. Por una parte, las distancias angulares tabuladas estaban referidas a cómo se verían desde el centro de la Tierra. Desde la superficie terrestre había un efecto de paralaje, diferente según cuál fuera la altura de la luna sobre el horizonte, que era necesario corregir. Por otro, había que corregir también el efecto de la refracción atmosférica, que hace aparecer los astros más altos de lo que están realmente, un efecto que aumenta según estos se acercan al horizonte. El método era engorroso y en consecuencia no fue bien recibido por la marinería. Con todo, si las tablas astronómicas eran buenas, proporcionaba precisiones de pocas millas. Toda esta plétora de métodos astronómicos para estimar la longitud geográfica propició la aparición en numerosos países de observatorios creados por el gobierno. El motivo no era un repentino afán de los gobiernos por la ciencia en sí, o al menos no únicamente, sino el hecho de que
suministraban el medio para que los barcos y las valiosas mercancías que portaban no se extraviaran o naufragaran. Entre ellos, el que se volcaría más activamente en la elaboración de tablas de predicciones de distancias lunares de gran precisión angular y temporal sería el de Greenwich, que las publicaba anualmente en sus famosos almanaques náuticos. Debido a su calidad, fueron utilizados por marineros de todos los países, que referían así sus observaciones a la hora de Greenwich. Con el tiempo se convirtió en el estándar y finalmente en 1884 sería establecido como el meridiano de referencia internacional. A pesar de todo, la solución más elegante para el problema de la longitud no la proporcionó un astrónomo, sino un relojero. Se trata de la misma solución que propuso en el siglo XVI Hernando Colón, pero fueron necesarios 2 siglos para que la tecnología estuviera lista. El relojero John Harrison fue el primero en construir un reloj de alta precisión, apto para su transporte en barco. De hecho, construyó 5, tomándose varios años en la construcción de cada uno y usando técnicas diferentes, a fin de minimizar el problema de las dilataciones térmicas, hacer el escape inmune al balanceo del barco e ir haciendo los relojes cada vez más pequeños. El primer reloj de la serie, el H-1, en 1735, mide 1 metro de ancho por 67 centímetros de alto y pesa 34 kilos. El H-4 y H-5 miden 3 centímetros y pesan poco más de 1 kilo. Los relojes de Harrison fueron probados por el capitán Cook durante su segundo viaje, en 1772-1775, con excelentes resultados, pues se registraron errores de menos de 1 grado en la posición y además no requerían de los complicados cálculos que suponía el método de las distancias lunares. Con el tiempo, los relojes náuticos o cronómetros, como son llamados en este contexto, desplazaron al método de las distancias lunares, al menos entre los grandes barcos que podían costeárselos, ya que no eran baratos. Además, se necesitaba al menos 3 para poder saber correctamente la hora en caso de que uno funcionara mal. En el viaje del Beagle, en el que participó Charles Darwin, el barco llevaba a bordo 22 cronómetros, pero entre los marineros con menos posibilidades, el método de las distancias lunares siguió en uso, ya que solo requería la compra de un almanaque. Los almanaques de distancias lunares siguieron publicándose hasta principios del siglo XX. La posición geográfica absoluta. Curiosamente, los cronómetros náuticos abrieron la posibilidad de un nuevo método de navegación astronómica, el de los círculos de igual altura, descubierto por el capitán mercante estadounidense Thomas H. Summers en 1837, que permite calcular al mismo tiempo la latitud y la longitud, simplemente midiendo la altura de 3 estrellas visibles. La posición de las estrellas depende solamente del giro de la Tierra, por lo que matemáticamente resulta muy sencilla de calcular
en un momento dado una estrella de coordenadas celestes alfa y gamma, ascensión recta y declinación, veas el recuadro, el ángulo, la medida astronómica por excelencia en la página 26. Estará situada justamente en el cenit de un lugar cuya latitud sea igual a lambda y cuya longitud será igual a alfa menos t sub s, donde t sub s es la hora sideria de Greenwich. Véase el apartado relojes y astronomía en la página 56. Bueno, supongamos que Altair fuera visible. Si tenemos a bordo un almanaque que a partir de la hora civil nos permite calcular la hora sideria en Greenwich, o mejor aún, si disponemos a bordo de un reloj siderio que marque la hora sideria en Greenwich, podremos calcular en qué lugar del mundo Altair está en ese momento, justo en la vertical. Obtenemos, por ejemplo, que está sobre la posición de 8 grados 52 minutos de latitud norte y 12 grados 15 minutos de longitud oeste, es decir, en Sierra Leona. Pero desde nuestra localización medimos la altura sobre el horizonte de Altair, que no es 90 grados, sino 30 grados con 17 minutos. Eso indica que distamos de este lugar en Sierra Leona una distancia angular sobre la superficie terrestre igual a 90 grados menos 30 grados 17 minutos igual a 59 grados 43 minutos. Y dado que la milla náutica se define como la longitud de un minuto de arco sobre la superficie terrestre igual a 1.852 kilómetros, pasando la cifra anterior a minutos, 59 por 60 más 43, igual a 3.583, obtenemos que el barco está a 3.583 millas náuticas de Sierra Leona. Esto define todo un círculo de posiciones geográficas donde podríamos estar, y desde cualquier lugar de este círculo. Altair se vería sobre el horizonte a la misma altura que hemos medido nosotros. Véase la figura 18. Por ello, realizaremos la misma operación con otra estrella visible, por ejemplo Arturo, lo que definirá otro círculo que se cortará en 2 puntos con el anterior, limitando nuestra posición a 2 posibles lugares en el mundo. En principio, con esto bastaría, ya que en general tendremos una idea aproximada de dónde nos encontramos. Pero si no fuera así, realizando la misma operación con una tercera estrella, por ejemplo Régulo, obtendremos un tercer círculo que se cortará solo con una de estas 2 intersecciones, marcando un único punto, la posición del barco. Por supuesto, esto es más fácil de decir que de hacer, ya que trazar esos círculos de igual altura sobre las cartas marinas no es trivial, y aunque algunos barcos llevaban a bordo grandes globos terráqueos sobre los que los trazaban, ofrecían menos precisión que las cartas marinas, por lo cual se desarrollaron diferentes simplificaciones aproximando localmente los círculos a rectas, las llamadas rectas de altura, siendo especialmente útil la tangente Mark. Con esta herramienta, el método de Sumer acabó por desplazar a todos los demás métodos de navegación astronómica,
El cronómetro náutico vino a ser para la geografía lo que las leyes de Kepler son para la astronomía, pues ambos permitían calcular con facilidad y precisión distancias a partir de tiempos, aunque en ambos casos distancias relativas. En el primer caso se obtenía la posición sobre la Tierra en grados y minutos, pero en función de cuán grande fuera la Tierra. Esas distancias angulares corresponderían a diferentes distancias lineales. En el segundo, las distancias planetarias se daban en múltiplos de la distancia entre la Tierra y el Sol. Aunque en el siglo XVII ya se tenía una idea más o menos clara del tamaño de nuestro planeta, había habido a lo largo de la historia diversas mediciones que proporcionaron valores equiparables. Nuestro conocimiento sobre su tamaño era aún demasiado impreciso para las necesidades de exactitud de la ciencia del siglo XVII, y esta situación era incluso peor en el caso de la unidad astronómica. De hecho, ambas medidas estaban intrincadas, pues como veremos en el próximo capítulo, las medidas de larga base realizadas desde dos localizaciones distantes serían claves para la triangulación a largas distancias en el sistema solar, con lo que su precisión dependía de lo bien que se conociera la distancia lineal entre los dos emplazamientos de observación. Faltaba determinar la escala real del mundo y el universo. Bueno, entonces aquí tenemos, entre todas estas cosas, tenemos lo que es el sextante, que eran básicamente lo que usaba. Ahorita vamos a ver qué es. El cuadro de Davis, y el nonio. Vamos a ver primero qué era el famoso nonio. El nonio es de 25 subdivisiones coincidentes con 24 de la escala principal. Dice que el nonio, inventado en 1514 por el astrónomo portugués Pedro Nunes, Petrus Nunes en la versión latinizada de su nombre, es una segunda escala graduada auxiliar que se desliza en paralelo a la escala principal y que permite realizar lecturas de una fracción de la división más pequeña de la escala principal. Ok, es el nono. Bueno, aquí concluimos la charla del día de hoy. Aquí finalizamos el capítulo 1. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.